Aquí en este lugar para estudiar, para adorar al Señor, también leer la palabra. Así como estamos, vamos a leer el libro de Ageo, capítulo 1. Juntos leemos lo que dice el Señor en su palabra. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea edificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y se encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora, porque tenemos el privilegio de poder estar aquí. Has conducido, Señor, nuestros pies a este lugar para que juntos podamos estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y el día de hoy estaremos iniciando una nueva serie de sermones basado en el libro de Ageo. Entonces vamos a estar estudiando en el libro de Ageo a partir del día de hoy. Y reflexionando en lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, resulta que de repente hay temporadas que de pronto nace el deseo de comprometernos en las cosas del Señor. Es decir, nos animamos, empezamos a leer la Biblia, a orar, a asistir a la iglesia, pero de pronto ese deseo se apaga. Es decir, disminuye, y entonces empezamos a transitar por el camino del desánimo. Hemos escuchado muchas veces que cada vez que iniciamos, es decir, cada año que iniciamos, nos comprometemos y hacemos promesas y decimos: este año sí voy a leer más la Biblia, este año sí voy a orar, este año tendré un tiempo de devocional, y empezamos a hacer muchos planes, pero resulta que cuando vamos terminando el año, o por lo menos a la mitad, nos olvidamos de aquellas promesas que nosotros hicimos. Y hay muchos factores, amados hermanos, que contribuyen a que nosotros nos sintamos así. Hay muchos factores. Primero, puede ser problemas en el trabajo, en el hogar, en la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa, y eso hace que aquello que en un momento yo había prometido, había hecho planes, se vaya menguando. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? ¿Qué hizo el Señor con su pueblo cuando empezó a transitar por el camino del desánimo, del miedo, de la ansiedad? ¿Qué hizo el Señor? Levantó a hombres para hablarles la palabra del Señor. Tenemos
a Ageo como un profeta. Tenemos a Zorobabel, quien era el gobernador de Judá, y a Josué, quien era su sacerdote. Y por medio de ellos el Señor habló a su pueblo. ¿Sí? El Señor jamás va a abandonar a sus hijos, hermanos. Y Él va a levantar a hombres para traernos su palabra. Hoy, como he mencionado al principio, iniciamos una nueva serie de sermones. Y en este mes de la Reforma, que es el mes de octubre, mes de la Reforma, es importante recordar y reconocer la labor de muchas personas que Dios ha usado para hablar a su pueblo. Es importante reconocer eso, hermanos. El Señor siempre va a enviar a predicadores. El Señor va a enviar a mensajeros, a hermanos para hablarnos del Evangelio, para animarnos, para confrontarnos, para amonestarnos. Y cuando alguien haga eso con usted, no se enoje, agradézcale a Dios, porque ha enviado a alguien para recordarte el Evangelio. ¿Sí? Hermanos, el profeta Ageo hizo eso. En los versículos que hoy estamos estudiando y hemos leído, encuentro dos aspectos en el que el profeta llama a reflexionar al pueblo. Dos cosas importantes en el cual debemos meditar el día de hoy. Primero, el profeta nos va a hablar acerca de una realidad espiritual. Le dice al pueblo del Señor: reflexionen sobre su realidad espiritual. Segundo, reflexionen sobre sus necesidades, pero las necesidades reales. Esto es importante. Y yo quiero entonces abordar estos dos puntos. Primero, hablar de la realidad espiritual, y segundo, hablar de las necesidades que son reales. Había una situación que el pueblo estaba enfrentando, y era su condición espiritual. Habían descuidado su condición espiritual. Dice el versículo 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová, que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora, recuerden que el pueblo está llegando, venía de una esclavitud en Babilonia, y sin duda, hermanos, el estar en una cultura como esa, exiliados, convivir con personas que no tenían el temor de Dios, sin duda hizo mucho cambio en la vida del pueblo, al grado del momento de menospreciar la palabra del Señor. Y la opinión de muchas personas era: la casa del Señor puede esperar, no es prioridad, no es el tiempo. Y observa lo que dice el texto. Ellos no están negando, ellos no están diciendo no lo vamos a hacer. Están diciendo lo vamos a hacer, pero ahora no. ¿Sí? Hermanos, esta era la opinión del pueblo. Pero ¿qué sucedió cuando ellos llegaron a Jerusalén? ¿Qué pasó allí? Bueno, encontramos que ellos llegaron con ánimos, motivados para construir el templo. Había gozo, había alegría cuando se inició la construcción. Estaban motivados. Y leemos ahí en Esdras 3, capítulo 3, versículos 10 al 13, que dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Qué nos dice el pasaje? Que cuando el pueblo regresa de Babilonia, venían entusiasmados, venían con gozo, venían animados. Y cuando echaron los cimientos de la casa del Señor, había júbilo, había gozo, había alegría. Pero esa alegría pronto se terminó. ¿Qué sucedió? La construcción se detuvo, y los comentaristas dicen que por un periodo de 15 años la construcción se detuvo. No se movió nada,
lo dejaron abandonado. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque en el transcurso de la construcción de los cimientos, hubo personas que se opusieron a la construcción. Buscaron intimidar al pueblo, atemorizarlos. De hecho, sobornaron a personas claves para poder parar la obra. Escribieron falsas acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Y me llama la atención porque parte del documento que estos enemigos escribieron fue lo siguiente. Ellos informaron al rey diciendo: los judíos edifican la ciudad, están levantando los muros. Ahora, si permites que esta ciudad sea edificada, ellos no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabada. Esta era la acusación. Ahora, todo esto, hermanos, afectó al grado de parar la construcción por más de 15 años. No se tocó la obra. Ahora, lo curioso es que mientras ellos decían: aún no es tiempo de continuar con la reconstrucción, sus propias casas estaban ya terminadas. Eso era lo curioso. Observen cómo el profeta habla en el versículo 4 de Ageo 1, el texto que estamos estudiando. Versículo 4 dice: ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Es la pregunta del profeta. Hermanos, esto es el resultado de un descuido espiritual. Por eso el apóstol Pablo insistió a Timoteo diciendo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Hermanos, el descuido espiritual nos llevará a perder el interés por aquellas cosas que antes hacíamos con entusiasmo. Esto es lo que va a suceder. Como por ejemplo, venir a la casa del Señor, leer la Biblia, orar. Es algo que se supone cada uno de nosotros debemos hacerlo de forma natural. Venir a dar gracias a Dios por todas sus bondades, por todas sus bendiciones en nuestras vidas. Observe usted su vida, cómo Israel está pasando por este lapso de desánimo. ¿Sí? Ellos realmente han perdido el entusiasmo, la pasión, el deseo por hacer una obra que Dios les había pedido que hicieran. Ahora tenemos nosotros que reflexionar. Reflexione sobre su vida. Cuando comenzó el Evangelio, ¿cómo era el entusiasmo, el gozo que había? Pregunto, ¿tiene el mismo entusiasmo? ¿Tiene el mismo gozo? ¿El mismo interés como cuando comenzó? Debemos reflexionar en eso. Y resulta que los afanes de este mundo nos atrapan. Perdemos el interés, perdemos el gozo. Lo que antes nos motivaba, hoy pudiese parecer aburrido. Por eso la pregunta del profeta es: ¿no tenéis tiempo para edificar mi templo, pero tenéis abundante tiempo para construir casas lujosas? Esa es la pregunta del profeta, porque eso es lo que significa casas artesonadas, hermanos. Eran casas enmaderadas, revestidas con maderas finas. Así eran las casas de las familias. Entonces yo quiero abrir aquí una pregunta: ¿qué cosas pueden llevarnos al desánimo y a un enfriamiento espiritual? ¿Qué factores contribuyen para que nosotros nos desanimemos? Porque resulta que hay temporadas que de pronto tenemos el deseo de comprometernos en las cosas del Señor, nos animamos, empezamos a leer la Biblia, oramos, asistimos a la iglesia y estamos pero bien animados, bien gozosos. Y resulta que de repente empezamos a transitar por esos caminos escabrosos, difíciles de transitar, y eso va provocando en nuestra vida desánimo. No es fácil. Ahora, yo quiero hacer conciencia aquí. No es fácil caminar por esos caminos difíciles. El fin de semana
tuvimos una caminata. Sí, y fue difícil porque el camino no era muy bueno. Y cuando terminamos el recorrido, después de que bajamos de la montaña, nos preguntamos, ¿volveríamos a regresar? Y como que todos dijimos, por ahora no. ¿Por qué? Por la condición del camino. El camino estaba muy difícil. Hermanos, transitar por caminos difíciles no es fácil. Y entonces llega el momento en que te desanimas y ya no quieres seguir avanzando. Y algunos se quedan y diciendo, esta es la parada, yo me quedo aquí, yo ya no voy a continuar. Y nos quedamos. Pero si hay personas que van con nosotros y nos dicen, no hombre, falta poco, y resulta que así lo hicimos mientras subíamos, mientras las personas que venían descendiendo le preguntábamos, ¿cuánto nos falta? Y entonces decían, no, falta poco, 15, 40, 30, y nos empezaban a dar números, mientras nosotros decíamos, yo creo que vamos a seguir, seguíamos avanzando, pero llegó un momento en que como que todos coincidimos y dijimos, creo que ya no vamos a seguir, aquí nos paramos y vamos a regresar. Y nos regresamos. No alcanzamos a llegar ni siquiera a la primera cascada. ¿Sí? Hay factores que contribuyen a que nosotros nos desanimemos y nos quedemos en el camino, hermanos, y decidamos regresar. Por eso la pregunta aquí, hermanos, es, ¿qué factores contribuyen para que tú te desanimes? Para que tú digas, creo que ya no tengo ganas, ya no tengo gozo, ya no tengo deseo de ir a la casa del Señor. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando nos encontramos en esa situación? Es, una vez más, seguir insistiendo. Vamos a leer la palabra. Vamos a seguir orando, aunque estemos cansados. Vamos a seguir asistiendo a la casa del Señor. Porque si nosotros no lo hacemos, pronto nos vamos a encontrar en este camino de enfriamiento espiritual. Y eso entonces hará que nosotros descuidemos nuestra relación con el Señor. ¿Sí? Si alguien hoy, el día de hoy que está aquí con nosotros, está pasando por ese camino, si tú estás pasando por ese camino, por ese momento, por ese lapso de tu vida de desánimo, yo te pido algo, no te alejes del Señor, no, acércate a Él, ven a Él, busca al Señor, como dice el profeta, mientras pueda ser hallado. Busquemos al Señor, hermanos. Ahora, eso es una realidad. Todos en algún momento podríamos enfrentarnos y estar en ese camino del desánimo, del desaliento. ¿Qué vamos a hacer? En vez de alejarnos, es acercarnos al Señor, buscar su rostro. Aunque tal vez hayan días en que no sintamos el deseo de orar, no sintamos el deseo de venir a la casa del Señor, usted hágalo, venga a la casa del Señor. Porque de esa manera usted está, primero, esforzándose, segundo, luchando con una realidad que Jesús mismo dijo, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces tenemos una lucha, hermanos. Hoy es un buen tiempo entonces para reflexionar, no solo de nuestra vida espiritual, sino de nuestra relación con el Señor. Es importante reflexionar al respecto. Israel había descuidado su relación con el Señor, descuidó su vida espiritual y el resultado fue que abandonaron la construcción. Pasaron 2, 3, 5, 10, 15 años sin hacer nada. Segundo, las necesidades reales. Hay necesidades, todo ser humano tiene una necesidad. Y una necesidad es algo que nosotros buscamos llenar, es un vacío que nosotros buscamos satisfacer, esa es una necesidad. Ahora, dice el versículo 6, el Señor, sembráis mucho y ¿qué pasa? Recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho. Os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal
recibe su jornal en saco roto. Algunos dicen, es que el dinero es como el agua. O sea, no lo ves para dónde se va. Y nada más recibes la quincena o la semana y desaparece. ¿Qué está pasando? O sea, el Señor nos llama a una reflexión aquí. Y es que el descuido espiritual en muchas ocasiones nos lleva a tomar decisiones equivocadas en muchos sentidos, financieros, emocionales. Eso es lo que sucede. Y entonces, a creer, cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor, llegamos a creer que podemos construir nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro bienestar, nuestra seguridad lejos del Señor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús mismo lo dijo: alejaos de mí, nada podéis hacer. Usted no puede hacer nada lejos del Señor. No podemos hacer nada lejos del Señor. Cuando las cosas no van bien, hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando las cosas no van caminando bien? ¿Qué hacemos? Muchas veces, ¿qué hace el ser humano? El ser humano tiende a culpar a Dios. Tiende incluso a cuestionarlo y a decir: Señor, yo he escuchado que eres un Dios poderoso y no lo veo. Yo estoy sufriendo en esta situación y no veo a ese Dios poderoso. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que muchas veces el problema en nosotros es la falta de obediencia a la palabra de Dios. Falta de obediencia. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, en muchas ocasiones, cuando nosotros estamos pasando por ahí, por ese camino del desánimo, ese desierto, incluso Él nos hace pasar por ahí por escasez para moldear nuestra vida. Muchas veces Dios nos lleva por ese camino. ¿Sí? Dios nos lleva por el camino tal vez del desempleo, de la crisis, para moldear nuestra vida. Y ahora usted se preguntará, pero ¿cómo es posible que eso suceda? Bueno, sucede. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice el versículo 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. Y me llama la atención porque el texto dice: y yo. Subraye eso en su Biblia o señálelo ahí en el celular. Dice: y yo lo disiparé en un soplo. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Aunque ustedes se maten trabajando, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a disipar. No van a tener nada. Aunque doblen turno, aunque se maten trabajando, yo voy a hacer eso. Y entonces todos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué va a hacer eso? Y el Señor responde: dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso lo voy a hacer. Hermanos, pon atención en la frase: y yo lo disiparé. Por eso digo, a través de la palabra, el Señor permite que naveguemos por el camino de la escasez para moldear nuestra vida y para reajustarnos a lo que es la verdadera prioridad. ¿Cuál es la verdadera prioridad, hermanos? Jesús nos lo enseñó. Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y después, ¿qué va a pasar con lo demás? Lo demás será añadido. El Señor, cuando va a empezar a trabajar en nuestra vida, a moldear nuestro corazón, nuestras vidas, va a reajustar las prioridades. Y si usted no quiere, el Señor lo va a llevar por el camino de esa prueba, de ese desierto, para reajustar nuestras prioridades. Hermanos, por eso el profeta Ageo 2 veces repite casi las mismas palabras. Versículo 5 y versículo 7, 2 veces. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien
sobre vuestros caminos. Y luego el versículo 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, el Señor nos llama a hacer una reflexión profunda sobre nuestras motivaciones. Sí, es preguntarnos, ¿qué nos está moviendo a hacer las cosas? ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? ¿Es el Señor? ¿Es su santidad? ¿O son nuestros deseos, nuestras avaricias, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestro pecado incluso? Porque el Señor ha prometido proveer. Eso lo hemos leído, hermanos. El salmista lo entendió así. Y todos los patriarcas y los profetas entendieron eso, que el Señor es nuestro proveedor. Y entonces nosotros preguntamos, ¿por qué a veces no satisface nuestras necesidades si Él es nuestro proveedor? El Salmo 84:11 responde, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Esto es importante. Presta atención en esa parte final, que el Señor no quitará su bondad, o sea, el bien a los que andan en integridad. Entonces, su promesa de provisión tiene una condición, según el texto que acabo de leer. Se da a los que andan en integridad. Así que si Dios no está satisfaciendo nuestras necesidades como pensamos que debería de hacerlo, es posible que tenga para nosotros primero un plan diferente, que ese no sea el plan del Señor para nosotros, pero también eso nos debe llevar a una reflexión para examinar nuestra vida, para ver si hay un obstáculo que está impidiendo que nosotros realmente seamos bendecidos por el Señor. Uno de ellos puede ser el pecado. Cuando vivimos en pecado, sabemos que la salvación se mantiene intacta, pero la comunión con Dios, la relación con Dios se interrumpe. Por tanto, hermanos, nuestras expectativas en cuanto a su voluntad, por lo general, van a diferir con las de Dios. ¿Sí? No siempre van a ser lo mismo. Pero también puede ser la participación nuestra. Es otra de las razones que muchas veces a nosotros nos corresponde hacer algo. ¿Sí? Aunque Dios es la fuente de todo lo que tenemos, Él nos dice en la palabra que el que no trabaja tampoco coma, ¿verdad? Hay una participación ahí. O sea, sabemos que Dios es nuestro proveedor, pero si usted no va en busca de trabajo, tenemos nosotros una responsabilidad en eso. Pero también puede ser deseos. Tal vez Dios no ha provisto como usted esperaba porque sus necesidades en realidad solamente son deseos. Nada más. Cuando nosotros vamos a la palabra encontramos cómo el Señor responde a nuestras oraciones. Él escucha nuestras oraciones. Y algo muy importante, amados hermanos, tenemos que cambiar el orden de nuestras prioridades. Y el orden de nuestras prioridades es: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Yo quiero concluir con esto. Las veces que el profeta llama al pueblo a meditar bien sobre sus caminos, nos permite a nosotros también hacer lo mismo, hermanos. ¿De qué manera vamos a hacerlo? ¿De qué manera vamos a reflexionar sobre nuestra situación? Los psicólogos dirán, y aquí hay muchos psicólogos, los psicólogos dirán, busca en tu interior, ahí encontrarás la respuesta. Busca ahí, la respuesta está en ti mismo. Yo lo he escuchado muchas veces. La respuesta está en ti mismo. Sin embargo, si yo no tengo un parámetro para examinar mi vida, para buscar en mi interior, hermanos, seguramente saldré bien evaluado.
Es que tengo una facilidad como ser humano de convencerme, de autoconvencerme que yo estoy bien. ¿Sí? Ahora, si yo no tengo un parámetro con quien yo debo medir mi vida, siempre voy a salir bien evaluado. Pero ¿qué dice la palabra, hermanos? El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios. No eres tú. El que nos va a examinar es el Señor. Él es el estándar correcto. Y dice: y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, el Señor siempre va a enviar predicadores a hermanos para hablarnos del Evangelio, para animarnos, para amonestarnos. Él siempre hará eso. Nos enviará personas para que nos recuerden el Evangelio. Y es que sí necesitamos escuchar el Evangelio. Necesitamos escuchar el Evangelio todo el tiempo, hermanos, porque todo el tiempo nosotros nos olvidamos del Evangelio. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Por eso el llamado que el profeta hizo al pueblo es un llamado a reflexionar sobre sus caminos. Y ese mismo llamado es el llamado para nosotros hoy, a reflexionar sobre nuestra realidad. Y recordando esto, Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, versículos 12 al 16, encontramos algo que me llama la atención. Porque dice que Jesús entró en el templo de Dios. Estamos hablando del templo allá con Ageo, pero Jesús entró en el templo de Dios. Después de muchos años habían pasado ya, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo esto: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Sabemos que Pablo el apóstol, cuando escuchó estas palabras de Jesús, él entendió por el Espíritu Santo que esta casa misma al que Jesús se había referido era el corazón de aquellos que han creído en el Señor. Porque él en su carta a los Corintios dice que nosotros, nuestro corazón es el templo de Dios. Entonces, si nosotros tenemos esas dos comparaciones de lo que Jesús está diciendo aquí, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, y lo empatamos con lo que el apóstol Pablo está diciendo, que nuestro corazón es el templo de Dios, es la casa de Dios. Entonces yo quiero preguntar el día de hoy, ¿cómo está la casa del Señor entonces? Es decir, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están nuestros corazones, hermanos? ¿Realmente es una casa de oración? ¿Realmente es una casa donde Dios habita? ¿Realmente es el lugar donde realmente se está adorando al Señor? ¿Tu corazón? Yo espero que sí. Espero que nuestros corazones estén adorando al único que vive y permanece para siempre. Hoy somos llamados a hacer algo, hermanos. Levantar nuestros ojos al cielo e implorar la misericordia del Señor. Imploremos su misericordia, que realmente esta casa que es nuestro corazón, sea el lugar donde se esté adorando al Señor todo el tiempo. Yo te invito a ponerte de pie. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por este espacio, pero sobre todo, hermanos, pedir que realmente nuestro corazón las 24 horas esté latiendo, pero de adoración, de gozo, de alegría, al escuchar a nuestro Redentor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento. Gracias por abrir nuestro corazón.
Gracias por hablar a nuestro corazón y recordarnos el día de hoy, Señor, que tenemos una misión en nuestras manos: proclamar tu palabra, proclamar tu evangelio. Aquellos que por alguna razón en el camino se han quedado, se han desanimado, han perdido la esperanza, han perdido el consuelo, Señor, levanta tu iglesia, Emmanuel, para que seamos luz y sal de esta tierra, de esta gran ciudad, y que podamos proclamar el evangelio que transforma, el evangelio que cambia, el evangelio que hace nuevas todas las cosas. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón el día de hoy y por recordarnos que de dónde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén.